Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy es nuestro programa especial con motivo del segundo aniversario de Vladimir a la Una. Tenemos 2 años en este equipo que tiene como jefa de producción del programa a María Alejandra Nava, a todo el equipo de camarógrafos, de los amigos de la dirección, de los controles, a toda la directiva de televisión, nuestro agradecimiento por el apoyo durante todo este tiempo, estos 2 años. Hace 2 años nosotros iniciamos Vladimir a la Una como un espacio con la idea de promover el diálogo, de promover la participación de los diversos sectores del país, y creo modestamente que hemos logrado ese objetivo a lo largo pues, de toda la programación que hemos llevado adelante. Hoy tenemos como invitado a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué Diosdado Cabello? Bueno, porque Diosdado Cabello fue el primer invitado de Vladimir a la Una, el primer invitado que tuvimos cuando arrancamos este espacio. Bueno, y el año pasado también nos acompañaste y hoy casualmente estás de nuevo en Vladimir a la Una, ¿no? Entre unos 20, 25 años, ojalá pueda. Bueno, ojalá. Ojalá pueda, 25, 30, si estamos por ahí. Ojalá. Gracias, Vladimir. Gracias por venir, bienvenido, Diosdado. Gracias, hermano, gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Así es. Bueno, Diosdado, ayer se cumplieron 61 años del nacimiento de Hugo Chávez y como todos los años se realizaron algunas actividades para conmemorar esa fecha. Me gustaría, en primer lugar, que habláramos de tu primer contacto con Hugo Chávez. ¿Cuándo fue tu primer contacto con Chávez? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue eso? Primer contacto con el comandante, puedo tener, dos, ¿no? A pesar desde el punto de vista formal, un día era nuevo en la academia, era yo distinguido de segundo año en la academia, y montó guardia el capitán Hugo Chávez, su guardia. Luego ese capitán Hugo Chávez, que no había oportunidad de darle la mano ni conocerlo, a la semana siguiente teníamos práctica de béisbol y se presentó el capitán Hugo Chávez al campo de béisbol de ahí de la Academia Militar. Jugaba béisbol, ya habíamos escuchado que jugaba béisbol, y se presentó, si mal no recuerdo, con el teniente en ese momento Meneses Monte, también que jugaba béisbol, del equipo de béisbol. Ahí nos saludamos, nos dimos la mano, nos vimos la cara y compartió con nosotros un rato. Y bueno, conocer a Hugo Chávez en la Academia Militar y pasar 25 años, perdiendo del año 85, 25 años, no, 30 años conociéndolo, de alguna manera nos permite hablar con alguna propiedad, del comandante Hugo Chávez. Nunca cambió, nunca, siempre fue el mismo, preciso, directo, conciso, humano, leal, porque tú sabes que en la carrera militar, cuando uno llega le dicen lealtad a los superiores, ¿no? Con Chávez entendimos lealtad también a los subalternos. Era capaz de, como dice uno, de restearse por los subalternos cuando los subalternos tenían la razón. En más de una ocasión lo hizo. Defender a los cadetes, defender a una persona en particular. Y bueno, ahí en la Academia Militar estaba esa leyenda construyéndose. Era una leyenda, en verdad, el comandante Hugo Chávez. Desde que se le ocurrió poner, pues lo nombraron comandante del curso militar, porque antes él entró por la vía del área deportiva de la academia. Pero después lo nombraron comandante del curso militar, que era el 4º año. Y de repente un día aparecieron en el salón donde estaban los alférez unas banderas negras que decían patria o muerte. Eso fue un golpe en la academia para una cantidad de gente, lo mandaron a buscar, quítelas, ya las voy a quitar, y nunca las quitó, y del día que se fue estaban las banderas ahí, patria o muerte, las banderas de José Antonio Páez. ¿En qué momento Hugo Chávez te invita a participar en la conspiración que dio como resultado el 4 de febrero? Mira, Diosdado, ahí mismo, ¿no? Pero es que la Academia Militar ese año 85 era como punto de ebullición para el movimiento. El comandante Chávez lo contó en varias ocasiones. Ahí llegó a Costa Carles, Castilla Costa Carles. Él llegó, pero no era que trabajaba en la academia, sino que él venía de los paracaidistas todos los días. Ese señor trabajaba en los paracaidistas, salía a Maracay a las 3 de la mañana y a las 5 estaba con nosotros haciendo deporte con los cadetes. Porque eran los juegos, era la excusa, ¿no? Pero ahí comenzó una expansión enorme de cadetes que se incorporaron al movimiento. Estaba Ronald Blanco, era teniente en la academia, venían los paracaidistas también. Estaba Hernández Ver, una cantidad de compañeros que eran, y además estaba la promoción la promoción de Rodríguez Torres. A mí por el lado
de donde ingreso es por el lado del compañero que se llama Martínez Rivero, Guasipati, compadre Noel Rafael. Y de ahí, bueno, claro, nosotros teníamos, acuérdate que eso fue un movimiento que tenía que ser clandestino total y absolutamente para poder sobrevivir. Entonces estamos conformados en células, cada célula con un jefe y con una dirección. Eso nos permitió que no hubiese delaciones nunca, nunca. Hicimos en la academia muchas cosas, quizás travesuras de muchachos encerrados, ¿no? Que pusieron en algún momento, no en peligro, pero significaron algún riesgo. E inmediatamente fueron frenadas. El comandante Chávez decía en algún momento que ese fue el año del 85, el año de la explosión del movimiento, porque a Costa Carle, por donde pasaba, que veía un cadete que en condiciones, véngase para acá, vamos a meterlo en el movimiento, y venía la juramentación. Ya después a nosotros nos tocó juramentar a mucha gente. ¿Está salvo la Fuerza Armada hoy, Diosdado, de que se forme un movimiento como el que ustedes formaron? Bueno, es que la Fuerza Armada es ahorita el MBR 200, ¿no? En verdad la Fuerza Armada es el MBR 200. Cuando uno observa... Pero alguien quiera formar un MBR 500. Mira, yo nunca cometería el error de decir que eso no va a ocurrir. Eso sería un gravísimo error. Pensar que eso es imposible que ocurra en la Fuerza Armada, o que vaya a decir, no, la Fuerza Armada jamás y nunca va a haber una persona con el liderazgo que pueda formar un movimiento. No, eso no va a ocurrir, ¿verdad? No subestimaría jamás eso, y no me caería coba pensando que eso va a ocurrir. Sin embargo, yo creo que la Fuerza Armada ahorita, en un grado importantísimo en número, está alineada con la Revolución Bolivariana en pensamiento, el pensamiento de Hugo Chávez. La nueva doctrina militar es la doctrina militar de la revolución, no es la doctrina militar vieja. Ahora está dividido el país en regiones militares, cada región tiene un jefe y cada región tiene todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tienen un jefe en cada región, de manera que hay una doctrina distinta. Y mira, cuando llegó el comandante Chávez allá a la academia, yo lo decía en estos días, hablar de Bolívar, no, referencial, era una referencia. Entonces, el comandante Chávez comenzó a utilizar en su discurso, a recordar las fechas patrias, nuestros héroes, Ronald Blanco, hablar del negro primero. La promoción de Ronald Blanco se llama Negro Primero. Y él llegó allá, una promoción que nadie la conocía excepto por ellos, hasta que Ronald Blanco comenzó a hablar de Negro Primero, y comenzamos a pensar en Negro Primero más allá de que vengo a decir adiós porque estoy muerto. Pues, un héroe de la Revolución de Independencia. Creo que esos momentos pasados que vivimos nosotros, alguien tenía que ser muy cuidadoso, porque en verdad tú vas a la academia militar, uno que siempre, yo no pierdo el contacto, en verdad, ninguna de las escuelas pierde el contacto, ni con los oficiales, ni con los cadetes, pierde el contacto, y eso le permite a uno escuchar. Por cierto que hay el mito de que tú tienes una gran influencia en la Fuerza Armada. Como un mito. O una realidad, yo no sé qué es, si es mito o realidad. Tú tienes una gran influencia, que tienes mucha ascendencia en la Fuerza Armada. Yo vengo a la Fuerza Armada. Yo vengo a la Fuerza Armada y soy en esencia un soldado. Conozco ahorita a todos por lo menos una vez los he visto, ¿no? De los compañeros que son generales. En mi promoción son generales de división recién ascendidos. Claro, hay cosas absurdas desde el punto de vista de opinión, ¿no? Diosdado controla la Fuerza Armada porque sus compañeros fueron los que ascendieron a general de división. Son los que les tocan. Eso no es un capricho de Diosdado. Y después que ellos se vayan, tú vas a seguir teniendo la misma influencia. Claro, pero es que el tema no es... Yo disfruté mis años en la academia, mucho. Y creo que si le preguntas a alguien que no sea compañero mío, puede hablarte de mí en la academia militar. No lo haría yo porque me da como cierta pena. No puede hablarte de mí en la academia militar y lo que significó la escuela para uno y lo que hizo uno mientras estuvo en la academia militar. Igual de oficial, ¿ves? De oficial militar. Conozco a los compañeros, uno sabe cómo siente el militar, sabe. Cosas que la oposición no se preocupa. Yo le he dado inclusive algunos consejos, pero no lo haga. ¿La oposición no tiene trabajo en la Fuerza Armada? Yo creo que no, muy poco. Porque te voy a decir, pues la izquierda se lo intentó mucho, ¿no? Claro, tuvo cuadros militares. Claro que sí, claro. Pero de hecho, el jefe de la FARC fue militar. El jefe Rodríguez, el jefe de la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Claro. Pero fíjate lo siguiente. La oposición solo se ocupa de buscar personas porque tienen vínculos partidistas. Pero jamás la oposición ha sentido a la Fuerza Armada. Me explico. Un soldado, un teniente, no es solo el teniente. No solo el teniente. Es su papá, es su mamá,
es su mujer, son sus hijos, son sus hermanos. Una teniente no es ella sola, es su familia con su esposo, es una familia militar. Cuando se meten con un teniente, se están metiendo con todo. Cuando se meten con un mayor, se están metiendo con todo. Se meten con un general, se meten con todo, porque es una familia. Y todos nos conocemos. Tenemos que hacer una pausa, Diosdado. Al retorno, precisamente sobre ese tema, ¿en qué medida puede impactar dentro de la Fuerza Armada la situación económica del país? Precisamente por eso, porque quizás hay familiares de militares que sienten que hay escasez, que hay problemas de seguridad, que hay problemas de inflación, etcétera. Vamos a hablar de eso al retorno. Y me gustaría también tocar el tema del Caracazo, el impacto que tuvo el Caracazo en lo que ocurrió en Venezuela luego de ese momento, y también hablar de un personaje que jugó un rol fundamental en esa fecha, ¿no? que ha sido foco de todas las miradas, el general Ítalo del Valle Aliegro. Me gustaría hablar de ese tema también. Correcto. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con Diosdado Cabello. Y continuamos acá en Vladimir a la Una con Diosdado Cabello. Diosdado, hablabas de la falta de tacto de la oposición con el tema de la Fuerza Armada, con la falta de relación claro, porque de conocimiento. Ellos siempre, por ese desconocimiento, o es cosa adrede. Tú hablas de la historia, de lo que es la historia, pues. En la Fuerza Armada iba camino a ser desaparecida, la Fuerza Armada venezolana. Y así estaba siendo tratada. Tú recuerdas perfectamente que cuando el comandante Chávez llegó con el Plan Bolívar 2000, a los militares, ¿qué le decían, compadre? De vende papa, mata gallinas, los insultaban, como que eso fuera un insulto además, ¿no? Se burlaban del que hace ese trabajo, pero específicamente para atacar a la Fuerza Armada. Hay evidencias, hermano, de miles de declaraciones de la gente atacando a la Fuerza Armada porque estaba trabajando con el pueblo. Estaba junto al pueblo. Bueno, la consecuencia de eso es que hubo una gran conciencia, se generó una gran conciencia de la Fuerza Armada. Compadre, no en la calle militar uno no se podía montar en un autobús. Cuando yo era cadete, estaba prohibido montarse en un autobús. Cadete no se podía montar en un autobús. Tenía que agarrar taxi. Tenía que agarrar taxi. Yo recuerdo eso. Claro. Es que no fui militar, pero sé que eso ocurría, así era. No podía montarte Salían los muchachos, los suboficiales o oficiales los fines de semana de Fuerte Tiuna. Y tenía que agarrar taxi. No podías montarte en un autobús. Estaba prohibido, pues. Era para tratar de alejarnos. Eso fue la política desde Betancur para acá. No voy a decir qué significaba cada P, pero Betancur decía para los militares las 3 P. Como parte de una plata, palos y otras cosas, ¿no? Era un trato despectivo hacia la Fuerza Armada. Eso siguió. ¿Cuándo se acuerdan ellos de la Fuerza Armada? Cuando quieren que tumbe a Maduro, cuando querían Plaza Altamira, cuando quieren que un golpe de Estado para tumbar al comandante Chávez, ahí se acordaron de la Fuerza Armada. ¿Quiénes salieron? Los mismos que fueron a la Asamblea Nacional a hacerle cola a unos diputados o a unos senadores de Acción Democrática conocidos y de COPEI de toda la vida, que eran quienes manejaban los ascensos militares. La Comisión de Defensa. La Comisión de Defensa, que tenía unas atribuciones, bueno, ponían a unos militares a hacer una cola, un coronel, alguien que tenía estudiando 20 y tantos años en las cosas militares, a que viniera alguien que jamás en su vida había tenido una relación con un cuartel, ni saber cómo de seguridad y defensa, a preguntarle cosas para ver si era apto o no apto para ascender. Fue un desprecio a nuestra Fuerza Armada, un desprecio total y absoluto. Yo, el Caracazo marcó mucho a la Fuerza Armada porque salieron las Fuerzas Armadas a la calle. Hermano, porque es que eso tiene que ver con la formación de la Fuerza Armada para ese momento. Bueno, yo estuve en la academia. Antes existían las unidades de cazadores. ¿Cazadores por qué? Bueno, eran comandantes guerrilleros. Tenían que cazar hombres. ¿Verdad? Porque tenían que cazar hombres. Eran los cazadores de compañeros de la guerrilla. Y ese nombre permaneció hasta que el comandante Chávez pusieron Caribe, grupos militares, pues para la defensa de la patria, no para perseguir hombres. Pero era la mentalidad que nos ponían. Nosotros hacíamos cursos de cazadores que nos enseñaban tácticas, técnicas para explosivos, para disparar, para emboscadas, para actuar en esos casos. Cuando llega el 27 de febrero, la mentalidad que había es que el enemigo eran los mismos, los venezolanos de izquierda. Y por eso, mira, compadre, sale un grupo de oficiales, hubo un oficial, un capitán, que se negó. Y le dieron de baja de inmediato, que no le iba a disparar al pueblo, trabajaba en un batallón en Caracas, y él se negó, no lo voy a hacer. El general Ítalo del Valle Aliegro, ¿víctima o victimario de esas circunstancias? Yo conozco a Ítalo del Valle Aliegro. Es más, voy a decir que tengo un aprecio personal por Ítalo del Valle Aliegro, ¿verdad? Pero evidentemente cometió uno de los más graves errores que un jefe militar pudo cometer.
porque tú recuerdas perfectamente, Venezuela recuerda que el señor Alejandro Izaguirre, que se paró frente a una cámara y dijo, comenzó a dar un parte de guerra, que no pudo. No pudo, eso fue lo que todos vimos, que no pudo. Yo a estas alturas no me como ese cuento. Una cosa muy calculada de la clase política para salirse del problema del 27 de noviembre, del 27 de febrero, los muertos del 27 de febrero, y quién tenía que emerger para fijar posición. Bueno, los duros. ¿Quién es el duro? El militar. Y él era ministro de la Defensa y sale en ese momento y asume la responsabilidad de lo que está pasando en nombre de la Fuerza Armada. 3.000 y pico de muertos. 3.000 y pico de muertos que los oficiales salieron. Yo estudiaba en el UFA en ese momento, en la UNEFA, en el viejo UFA, en UNEFA. A nosotros no nos mandaron a ningún frente, pero nosotros estábamos ahí. Yo fui a Petare, porque Marlene vivía ahí en la entrada de Petare, y fui un día, una tarde, y estaba un compañero que lo había visto yo en el curso de cazadores, casualmente, un teniente, y le dije, mi teniente, no, aquí estamos, y echándole plomo a estos carajos. O sea, era el ejército contra el pueblo, pero era la formación, Vladimir. En este momento eso no ocurriría jamás. Eso no va a ocurrir, porque en 20 y tantos años se cambió totalmente el paradigma. Ahora, el general, tengo entendido que al general le calentaban las orejas para que asumiera el poder en ese momento. Probablemente. Pero o sea, no, eso tendría que... Eso yo creo que Héctor Valle Aliegro en la Fuerza Armada, su único momento triste fue ese, de asumir la jefatura. Claro, no había nadie que asumiera nada. Y lo otro pudiera haber sido el caos total, ¿no? Y él lo asumió, pero entonces la clase política que hizo se echó hacia atrás. Responsable de la Fuerza Armada. A mí me dice Perejiza, que él estaba en el Ministerio de la Defensa, ahí cerca, trabajando con alguien. Y ellos perdieron la cuenta en 3.600 muertos. O sea, después de 3.600 dejaron de contar muertos. Hay gráficas, Vladimir, que recogían a la gente en la calle con máquinas, orden de los políticos, a una Fuerza Armada que desafortunadamente no entendió la relación que debía tener con el pueblo. Y mira, cuando llega el 4 de febrero, venir de una masacre de la Fuerza Armada y salen unos locos como nosotros a una rebelión, la gente dice, no, yo voy a apoyar a quien hace 3 años masacró al pueblo, yo me quedo en mi casa. Por lo menos entró la duda, ¿ves? Y creo que esa es la razón fundamental, porque el 4 de febrero no hay apoyo popular. Por cierto, hablando de rebelión, Diosdado, hay gente que dice que en Venezuela hay circunstancias parecidas o incluso peores a las que estaban presentes previos al 4 de febrero y que eso pudiera ser caldo de cultivo para una situación de rebelión en el país. No está reconociendo la historia tal cual, porque lo que ocurrió para el 4 de febrero era decisión del gobierno. Total y absoluta decisión. Al gobierno de Pérez nadie le impuso el paquete económico, y a los gobiernos anteriores nadie los obligó a firmar con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. No, nadie los obligó, lo hicieron voluntario. Era un gobierno contra el pueblo. Ahorita es un gobierno que defiende al pueblo. ¿De quién? De una gente que tiene una política, de especulación, de acaparamiento, del bachaquero, que hay quienes defienden a los bachaqueros como que fueran empresarios. Un bachaquero es un delincuente. Es un delincuente, porque ya a estas alturas, después de todo lo que está ocurriendo, Vladimir, nadie puede estar haciendo esa actividad sin estar en cuenta que le está haciendo daño a sus propios compañeros del pueblo. Y si le está haciendo daño a los propios compañeros del pueblo, tiene que aplicársele la ley, tal cual, como una persona que, mira, tú no consigues un producto en un sitio, pero lo consigues 2 cuadras en la calle, 20 veces el precio. Y si una madre lo necesita, ¿qué va a hacer? Seguramente lo va a comprar. Tenemos que hacer una pausa, Diosdado. La delincuencia, un tema que me gustaría que abordáramos en la próxima parte, y el rol que puede llegar a cumplir la Fuerza Armada si son rebasadas las policías. Me gustaría que habláramos de ese tema. Seguro. Ya venimos con Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, y continuamos con Diosdado Cabello. Diosdado, la inseguridad, problema, digamos, estructural en nuestro país, ¿no? Problema estructural. Nuevamente hay una contradicción de sectores opositores, algunos sectores opositores, en ese tema, ¿no? Va a haber una campaña contra la inseguridad. Si el gobierno actúa, entonces no actúe. Yo creo que no tiene que ser de una sola cara en estos casos, como el caso del Esequibo. Que también lo vamos a abordar. La delincuencia, o la combates o no la combates.
Tú decías de la... ¿Pueden las policías con la delincuencia? No, yo creo que sí, se está haciendo hasta ahora de esa manera. La Fuerza Armada, por la vía de la Guardia Nacional, ha sido un apoyo de todas las operaciones que han venido ocurriendo, pero al frente están la Policía Nacional. ¿Puede llegar un momento en que sea necesaria la participación de la Fuerza Armada directamente en el combate a la delincuencia? Como ocurrió en Brasil, por ejemplo, que tomaron favelas y el gobierno de Lula. Hay grupos, claro, pero en esos casos ha sido aquí en Venezuela por la vía de la Guardia Nacional. No, y del apoyo, ¿no? Y del apoyo. Pero fíjate, la composición de estos grupos de delincuentes va más allá del ladrón común. Grupos organizados de manera como paramilitares. A lo que encontraron, el presidente presentó los campamentos encontrados ahora con este señor apodado Juvenal en Guárico. Hoy, por cierto, capturaron en la mañana, creo que el lugarteniente de él estaba herido y tuvo que refugiarse en un sitio para ser atendido y lo capturaron en ese lugar. Yo creo que hasta ahora eso ha venido ocurriendo de acuerdo a los planes que lleva el Ministerio de Interior y Justicia. Fíjate que es el Ministerio de Interior y Justicia el que lleva al frente estos planes con una dirección, una jefatura, pues, donde la Fuerza Armada, por la vía de la Guardia Nacional, presta su apoyo. La Fuerza Armada acuérdate que tiene el Comando Antisecuestro, tiene los rurales y tiene el Grupo de Acciones de Comando, que son un grupo preparado para enfrentar escenarios como estos. Y hablaba de la composición de estos grupos, porque bueno, todo indica que ahí hay presencia paramilitar, de formación paramilitar. Y no es nada, Vladimir, del asalto, sino del ensañamiento contra las víctimas. El ensañamiento contra las víctimas. Basta. Sí, hay una pérdida de sensibilidad frente a la vida. Sí, pareciera que no tiene ninguna importancia. Eso, la vida de la víctima, ¿no? La vida de la víctima. Ellos toman a alguien y bueno, ya, de una vez. Es como que le quitó la plata y le quitó la vida, es el mismo paquete, pues. Ahí hay una acción que debería estar siendo vigilada, sí, pero aplaudida por todos los venezolanos. Hay compañeros nuestros que han manifestado su preocupación, como José Vicente, defensor de los derechos humanos, válida toda su... Organizaciones como la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, por ejemplo. Ahí está el vicepresidente promoviendo el tema de los derechos humanos. Ahora, ahí ha participado la Fiscalía en cada una de esas actividades. Hoy mismo están en la Avenida Bolívar. Por cierto, ese tema de la inseguridad en los edificios de la Misión Vivienda, ¿qué pasa con el poder popular? Porque si existe un poder popular, consejos comunales, comunas, no, lo que ocurre ¿por qué se permite que bandas tomen estas residencias como sitio de operación? No queremos estigmatizar a nadie, por supuesto no queremos hacerlo, pero una de las cosas que ha ocurrido, pues son dos variantes. Una es que está el edificio y se presentaron los grupos violentos y desalojan a una familia, la sacan del edificio. Sí, la sacan del edificio. Una persona que el gobierno le entregó una casa que no tiene nada que ver con ningún grupo. Luego ese grupo ahí arma su red de microtráfico, de venta de licores, de bachaqueo, porque guardan ahí material de esto, de delincuencia normal. El otro es que en muchos de estos casos, cuando en un barrio, de los barrios estos inestables de Caracas, ocurría una desgracia, deslizamiento, bueno, venían y eran... las personas eran refugiadas, iban a un refugio, un lugar para donde se le daba atención, pero ahí se metía gente que no era del sitio. No era del sitio, algunos de ellos delincuentes para protegerse durante mucho tiempo. Mira, cuando llegamos a un sitio de esos y vamos al reconocimiento de todos los que están en el refugio con Cactahuella, se iba un porcentaje de la gente. Se retiraban del sitio, pero era como un sitio de aguante de estos delincuentes. Bueno, y ahí se ha coleado alguna gente, y cuando ellos llegan a estos sitios, tú tienes toda la razón, y es una autocrítica que debemos hacernos. No solo el Poder Popular, también el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que estar pendiente de esas cosas, porque cuando una persona sale de un barrio, o sea, no debe perder el vínculo con el barrio, independientemente que le den una casa en un apartamento en otro sector. Ese vínculo tiene que seguir, y es seguir existiendo, y es una autocrítica que nos hacemos. No solo el Poder Popular como tal, sino nuestro partido también tiene que participar con el trabajo, sobre todo de organización de las comunidades. Por ejemplo, gente que dice, bueno, esta generación de delincuentes nació en revolución.
No, pero es que es un problema estructural. Eso no se trata que una generación de delincuentes nació en revolución, sino que el problema de la delincuencia trae una serie de componentes que van más allá de estos 17 años de gobierno revolucionario, pero mucho más allá. Claro, esos mismos que dicen eso, cuando un venezolano gana medalla de oro en unos Juegos Panamericanos, no dice que ese nació en revolución, sino que ese nació en otro momento. Es como de acuerdo a como les convenga. Pues. Pero el problema de la delincuencia, en verdad, es para que todos los venezolanos estén unidos en ese tema. O sea, ahí no puede haber posiciones tibias. ¿Y por qué no se convoca a los gobernadores de oposición a hablar de este tema? Se convoca. A trabajar sobre este gobernadores tema. Que están trabajando y policías. Hoy están reunidos más de 140 policías regionales y municipales con el vicepresidente. O sea, están trabajando. Ahora hay casos donde es imposible coordinar. Y por el caso de Miranda, pues es imposible. La policía de Miranda pasó de 3.400 policías ya por 1.300, 1.400. O sea, ¿no será por falta de presupuesto? Bueno, ¿presupuesto para qué? Decimos nosotros, ¿no? Digo, desde el punto de vista de si antes se pagaban 3.400 con 7.000 millones en 4 años, ahorita que se han recibido más de 45.000 millones de bolívares, ¿por qué no lo pagan? Es una cosa, cuando digo presupuesto para qué, es como administras el presupuesto. Claro que tienen plata. Claro que tienen plata para pagar eso y más. Y deberían tener más policías y dotación. Y deberían estar cuidando a la gente lo que no hay voluntad de hacerlo. Ahora, el problema de la delincuencia no es un problema nada más del gobierno nacional. El que lo ve así está equivocado. Inclusive los medios de comunicación deberían tener sus campañas propias sin que el gobierno los esté apurando para nada. El tema del consumo de drogas, eso es un tema sensible para todo el país, donde los que tienen medios de comunicación no pueden mantenerse ajenos a ese tema. Pues. Eso no es una campaña para promover a un candidato, es una campaña por la paz, es una campaña por el bienestar de los venezolanos. Pero no se dejó correr mucho tiempo el problema de la inseguridad, Diosdado. Bueno, hubo varias propuestas y ha habido varias propuestas. Propuestas, digo, planes. Algunos no han funcionado y esto, el pueblo lo ha recibido con beneplácito. El pueblo que vive ahí en la zona está mucho más tranquilos, inclusive gente que... ¿La represión policial no quita voto? No, pero es que eso no es represión policial como estaba... Tú de eso conoces porque la viviste. La viviste. ¿Cómo era la represión policial aquí antes en Caracas? Plomo a lámpara. Esto no es en plomo a lámpara. Esto no es la ley de vagos y maleantes, no. Procuramos el respeto y la instrucción que da el general González López, y ahí está la Fiscalía y está la Defensoría del Pueblo, es el respeto a los derechos humanos. Pero el respeto a los derechos humanos no implica taparme los ojos para no ver un delito. No, si actúa un delito, tiene que actuar. Y cuando tú vas, cuerpo policial, y eres recibido a plomo, tú no puedes sacar una banderita blanca, porque en ese momento no te van a responder con una banderita blanca, te van a seguir respondiendo es con plomo. Vamos a hacer una pausa, Diosdado. Al retorno vamos a hablar un poquito del Esequibo. El Esequibo es nuestro. Le preguntaba yo, le decía a Eduardo Fernández ayer, el Esequibo es nuestro. ¿Qué se debe hacer entonces para recuperarlo efectivamente? Porque pareciera que por la vía del Acuerdo de Ginebra la cosa no camina mucho. Vamos a hacer una pausa y conversaremos de eso. Seguro. Bueno, continuamos con Diosdado Cabello. Diosdado, el Esequibo. Desde hace años se oye, el Esequibo es nuestro, el Esequibo es nuestro. Guyana ha sido, digamos, más audaz en el sentido de que, bueno, por la vía de los hechos, ya tienen allí a la Exxon explotando o explorando para una posible explotación petrolera. Venezuela se ha pegado al Acuerdo de Ginebra, a la figura del buen oficiante, pero eso no pareciera... Sobre todo a la legalidad y a la paz. Sí, pero resultados concretos para que eso se cristalice. Pero yo creo que es mezquino pedir resultados concretos, inclusive a quienes hablan de 17 años. Cuando es un problema que no... Bueno, tiene ya... unos cuantos años, ¿no? Así es. Unos cuantos años. Nosotros ahí que ha impulsado, ayer el presidente regresó de Naciones Unidas. De Naciones Unidas, le entregó al presidente de la ONU, le entregó un documento pidiendo la intervención, primero lo que está contemplado, que es el buen oficiante, ¿no? Hoy sale el gobierno guyanés, de este señor que es guerrerista, evidentemente, publicando unos supuestos límites. Unas nuevas coordenadas allí en Gaceta. Es una provocación, en verdad. Es una provocación para que haya una respuesta de este lado militar. Y yo eso, tomando parte de una intervención de Yul Yabur en la asamblea.
Eso se lo intentaron hacer a Guyana, cuando había un gobierno de izquierda en Guyana. Tratar de, el gobierno de Chedi Yagan. Ajá, tratar de enfrentarlo a Venezuela para propiciar una intervención en Guyana y salir de ese gobierno de izquierda. Yo creo que a este señor, por la vía de estas transnacionales, están tratando de ponerlo en esa misma situación, de él ser un agente de la provocación para buscar una confrontación con Venezuela y luego de esa confrontación, bueno, meterse en Venezuela. Además que él y queda en evidencia, porque él con su actitud ataca a CARICOM, porque está metiéndole una bomba a CARICOM, porque la idea es que CARICOM funcione como una comunidad de naciones, donde todos, pues, a la hora de tomar decisiones, sea de manera consensuada. Cuando él fije esa posición, ya de una vez le mete una bomba a CARICOM, para perjudicar las relaciones que pueda tener Venezuela con los países y la relación entre ellos mismos, con la diatriba. Y luego ataca a la CELAC, ataca a UNASUR, todos los mecanismos de integración que nosotros hemos ido formando en estos últimos años. Él los trata de atacar por la vía de este señor, que en verdad creo que es un peligro para el pueblo guyanés, es un peligro. Nosotros esperamos que alguien de allá converse con él, lo oriente sobre la necesidad de llegar a un acuerdo en paz. El gobierno venezolano eso no va a ser débil. No puede confundirse el uso de la paz con debilidad. Nosotros para nada hemos asumido una posición guerrerista como algunos quisieran que se asumiera, sino una posición muy firme de defensa del territorio venezolano. Eso está muy claro. Todo lo que esté al oeste del río Esequibo es territorio venezolano. Algunos dirán, mira, pero que hay un acuerdo que ellos tienen la administración, que ellos tienen, está bien, pero desde donde nosotros venimos, eso que está al oeste, el río Esequibo, es territorio. ¿Esta generación verá recuperado parte de ese territorio? Nosotros esperamos que sí, nosotros esperamos que sí, porque inclusive tú sabes que quienes a nosotros nos acusan de tener una posición blandengue, hasta llegó un momento que metieron 12 años, no se discute el tema del Esequibo, no se nombra en Venezuela, fue aprobado aquí en Venezuela. El gobierno de Caldera creo que fue de Luis Herrera, de Caldera, para que no se hablara del Esequibo durante 12 años. Se hicieron unos tontos. Hubo posiciones de nacionalistas importantes que... Pero con Chávez también se corrió la arruga un poco. Claro, no, pero no se firmó jamás y nunca un documento donde no... El presidente Chávez, ¿qué fue lo que planteó en su momento? La misma posición del presidente Maduro. Es un tema que tiene que ser resuelto por los canales diplomáticos. Volviendo a la política nacional, vamos a hablar un poquito de política nacional. Perdón ahí, porque podemos mencionar la posición de la oposición venezolana. ¿Usted sorprendiste cuando votaron a favor del acuerdo, no? No porque uno ve caras. Uno ve caras. Cuando Nicolás fue a hablar, el presidente Nicolás fue a hablar a la asamblea, algunos se pararon a aplaudir y lo sentaron. ¿De la oposición? Sí. ¿No puede decir aquí quién es? Sí, es más, te voy a decir, yo lo dije en mi programa, Marquino se fue a un restaurante a hablar que lo habían obligado a una posición contraria a la que él tenía, porque su formación no era esa la que le estaban tratando de imponer ahora. Al final, cuando estamos ahí en el debate, yo les digo a ellos, ahora, si ellos no firmaban, Vladimir, si ellos no aprobaban eso, el país se iba a dar cuenta quiénes estaban con la defensa del territorio y quiénes no, y van a quedar en evidencia. Ahora, lo triste es que algunos traten de utilizar esto como un mecanismo político, de esos políticos de albañal, porque no deja nada para el país. Yo creo que aquí debemos estar todos y cada uno, los venezolanos y las venezolanas, alineados para la defensa del Esequibo. Vamos a hacer una pausa, Diosdado, al retorno regresamos, vamos a quitarle unos minuticos a Brújula, ¿verdad? Con el permiso de Julio César, para conversar un rato más contigo, Diosdado. ¿Por qué el chavismo no quiere que María Corina, Escarano y otros dirigentes de la oposición se sienten en la Asamblea Nacional? Vamos a hacer una pausa y ya venimos contigo. Muchos Twitter para Diosdado Cabello, pero primero la pregunta que damos pendiente. Protesto por esa pregunta. ¿Por qué? Protesto por esa pregunta. No, es que en verdad nosotros el chavismo no tiene nada que ver con eso. Quien está feliz porque... Pero para quien sintonizó tarde, la pregunta era ¿por qué no quiere que se siente María Corina, Escarano y Daniel Ceballos? Mi protesta está ahí, como la pregunta, ¿por qué el chavismo no quiere? Y nos fuimos al aire. Para la pausa, sí. Claro, el que no escuchó más, que escuchó que el chavismo no quiere. En verdad, no es el chavismo no tiene nada que ver. Mira, a nosotros nos resbala que sea la señora María Machado, que sea... ¿Por qué no lo dicen Corina? Yo le digo María Machado, porque... María Machado. ¿No se llama así María Machado?
María Corina, sí. Sí, María Machado. Otros le dicen de otra manera. Ella se... las leyes venezolanas no solo son para un sector. Las leyes venezolanas deben ser para todos. Ahora, si hay alguien que está feliz con esas decisiones que ha tomado la Contraloría General de la República, es la oposición venezolana. A esa señora no la soporta nadie. Nadie. No la soporta nadie. No la quieren ahí y ellos están felices. E inclusive ahorita, como ella decidió que ella va a poner a su sustituto, bueno, ahí en la misma oposición hay un gran problema, porque no le quieren aceptar que ella imponga su sustituto. Enzo Escarano, mira, yo presenté también en mi programa, ¿vale? Una grabación de los trabajadores de la Contraloría cuando el tipo les ofreció hasta tiros. ¿Cómo alguien puede pensar que va a gobernar una alcaldía si va a resolver sus problemas a tiro? De aquí en adelante le caigo a tiro a quien sea. Así lo dijo Enzo Escarano. Porque ellos fueron a la alcaldía a hacer una inspección como corresponde. Ahora, si usted está cumpliendo funciones como funcionario público, valga el término, usted está sometido a las leyes de la Contraloría. Paga por cierto, hoy es 29. El 31 se vence la fecha de declaración de jurada de patrimonio. Quien no la haga, ya entró en esto. Que está... ¿Y en el chavismo no hay nadie en mora con eso? De los sí, hay, claro. Mira, yo vi la lista, pero bueno, yo vi la lista de sancionados por la Contraloría. Es larguísimo, yo. Son como, hay como 300 personas que han sido sancionadas. Porque yo la pedí. ¿Hay algún chavista inhabilitado? Sí, hay varios. ¿Que no pueden ser de los candidatos electos, por ejemplo? No, porque nosotros tomamos previsión en eso. Quien haya estado suspendido por la Contraloría no puede ser precandidato. Bueno, vamos a entrar aquí en los Twitter, ¿vale? ¿Te parece? Mande. Aquí dice Esequivana. Pregúntale por qué no quieren observación internacional si todos los países del mundo lo han aceptado. Dice aquí Diego EP, este creo que es del PCB. Dice, pregunta porque tiene un martillo y la hoz y un gallito por allí. Pregúntale cuándo nos van a sentar con el Polo Patriótico para los acuerdos unitarios. Se agota el tiempo. Bueno, ya el partido PCB tenemos conversaciones desde hace bastante tiempo. Inclusive por el lado nuestro, el responsable es Elías. Elías Agua. Elías Agua, sí. Pero la primera pregunta de la observación es una mentalidad colonialista, o mejor dicho, subcolonialista. Quien vaya a hacer algo y vengan a supervisarme. En verdad están mintiendo. Eso es lo que los países de lo que ellos llaman el primer mundo ha querido imponernos, que nosotros necesitamos supervisión hasta para sembrar la tierra. Cuando una persona de esta pide vengan a supervisar unas elecciones, primero está casi segura que va a perder. Casi segura que va a perder. Porque si Comandante Chávez, tú lo recuerdas, Vladimir, ¿cómo fue las elecciones de Comandante Chávez en el año 98? Con todo en contra. Y el Comandante Chávez ganó. ¿Sabe por qué ganó? Porque tenía votos. Una elección se gana con votos, no se gana con observación internacional, no se gana con páginas de periódicos, se gana es con votos. Y ese es el problema que tiene la derecha en Venezuela, que no tiene pueblo, y mucho menos tiene pueblo. Mira, ayer en el cumpleaños del comandante, uno escuchaba a dirigentes de la oposición decir que por qué habíamos gastado tantos millones celebrándole el cumpleaños a un difunto. Y ellos después salen diciendo, ese difunto lo ama el pueblo, así difunto como le dicen ellos. A ese difunto lo ama el pueblo. Y ese difunto amó a ese pueblo hasta el último minuto. Es una falta de respeto al pueblo. Por eso el pueblo no los va a aceptar nunca, 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 nunca los va a aceptar. Y aquí el pueblo puede molestarse con el chavismo, pero ir a votar por una opción de la oposición, eso no va a ocurrir. Y lo demostraron el 28 de junio. El pueblo salió a votar de manera masiva. Y nosotros podemos decir que solo teníamos un tercio de las mesas. Vamos a ver qué ocurre cuando tengamos todas las mesas distribuidas a lo largo y ancho del país, con una maquinaria funcionando, con el Gran Polo Patriótico, una alianza perfecta, una alianza que va a funcionar. ¿Le lo que le corresponde a cada uno de los aliados? Claro, eso vamos trabajándolo y ahí no va a haber problema, te lo garantizo. Aquí dice otro de los tuiteros. Saludos al invitado. ¿Cómo va el crecimiento de las relaciones cubano-imperiales? Imperiales Irán. Quedamos como novia de pueblo, dice el venezolano. Se refiere a las relaciones con Estados Unidos. No, pero bueno, es que nosotros, si la persona siente verdaderamente ese tema, debería estar feliz, porque después de más de 50 años Estados Unidos admitió que se equivocó con Cuba. Y sentarse a hablar con Irán, y que se haya llegado a un acuerdo con Irán, y que aleje la posibilidad de una guerra,
debería alegrarnos a todos, no es para tirarnos en el suelo. Y las relaciones nuestras con el mundo, mira, si nos sentamos con Estados Unidos, critican al gobierno. Si no nos sentamos también lo critican. Nosotros fuimos y nos reunimos con Shannon. El Shannon dio unas declaraciones estos días que todo iba bien encaminado, pero bueno, con las diferencias. Claro que hay diferencias. Nosotros hemos asumido una... ¿Cuándo vamos a tener embajadores en ambos países? Bueno, nosotros designamos ya un embajador que es Maximilian Arbeláez. Ahora, nosotros nos hemos definido diferencia, quiero aclararlo, diferencia, nosotros somos antiimperialistas, el imperio que sea, Estados Unidos, el imperio británico, español, donde venga, somos antiimperialistas totalmente. Eso no es una posición que nosotros vamos a negociar, para nada. Nosotros hemos planteado una propuesta nuestra, la revolución bolivariana, socialista, chavista, es una propuesta política nuestra, y nos deben respetar, eso es lo que pedimos, más nada. Pregúntale por qué odian tanto a la clase media productiva si ellos son de la clase alta parasitaria. Bueno, eso es posición de alguien que opina de esa manera, le respeto su... Manuel Padrón dice aquí, la información claramente parcializada en Vladimir Laguna. Saludos. Otro planteamiento por acá, hay muchos, ¿no? ¿Por qué no quieren observación internacional? Ya lo hablamos. Aquí dice Moisés Delfín, hola, chao Vladimir, te veo mañana, dice otra cosa que no la voy a leer. Malvin Miranda, felicitaciones por tu aniversario, saludos de Marachurucuto, Estado Miranda, me gusta tu programa, gracias, feliz cumpleaños, Nancy López Pérez. Si la ONU no sirve, ¿por qué Maduro fue a pedir su ayuda? Dice Iván Figuera. Bueno, Maduro fue a la ONU a pedir su ayuda, ¿no? Pedir lo que corresponde a la ONU dentro de un marco de paz y de diplomacia, es lo que corresponde. Nosotros hemos mantenido una posición muy crítica con la OEA, no de ahorita, de hace muchísimo tiempo, y por eso tenemos la CELAC, que si revisan, estas personas revisan, es la misma composición, excepto solo faltan ahí Estados Unidos y Canadá. Dice aquí el Galeno Moreno, los médicos venezolanos que trabajamos en el país estamos frenando en el hierro, no hay insumo. Por aquí dice José Luis Romero, felicidades por un segundo aniversario, pregúntale a su invitado estrella si la revolución ya tiene fecha de vencimiento. No, la revolución no tiene ni siquiera podemos decir que hemos logrado el objetivo inicial de tener un verdadero socialismo. Estamos en el proceso de transición al socialismo, que beneficia, por cierto, a esta persona y a todos los venezolanos, no solo a los chavistas. Rafael Quintero, Ali primero decía, el que llena la barriga se olvida del que no come. A tu invitado le pega la crisis. Como a todos, seguro. Aquí dice, le puedes preguntar a Diosdado Cabello por qué es tan intolerante y bloquea a quien le hace alguna crítica por Twitter, Edgar González. No, mira, Twitter es una... La vez pasada me preguntaron algo de eso. Yo quien sea grosero lo bloqueo. Eso no, mire, llámese como se llame. Esa es mi libertad. Esa es mi libertad. Yo no tengo por qué seguir a alguien que sea grosero conmigo, que me insulte por Twitter. No tengo por qué... Es mi libertad y yo bloqueo. Igual que libremente puedo seguir a quien yo quiera. Ahora, cada quien me puede seguir a mí libremente y puede bloquearme libremente. Yo no me molesto con que alguien me bloquee. Eso es el problema de cada quien. Eso es como, mira, eso es como la ONU. La ONU no, ¿cómo se llama? Estos señores relatores de derechos humanos de la ONU. Ellos hablan de la libertad de expresión, pero yo tengo que callarme. En mi programa mandaron a decir que yo tengo que cerrar el programa. Unos relatores que no sabemos quiénes son, que mi programa no puede seguir al aire, pero ellos defienden la libertad de expresión. O somos o no somos. Vamos a hacer una pausa, y venimos con Diosdado Cabello. Todavía no. Seguimos, ok. José Rubén Reverón, ¿será que es el dueño? ¿Del dueño de qué? Debe ser ¿De Twitter? No, de Twitter, vale, debe ser. No, porque yo creo que del canal. Del canal. Por aquí dice, amigo, pregúntale a Diosdado qué sabe de los empleados tribunalicios de Barcelona que votaron. Dime algo, soy Ramón Romero. No sé si sabe algo. No sé. Charo dice que ocúpese de la inseguridad y dejen la cantadera de cumpleaños. Vladimir Maldonado, increíble, tocayo, 2 años, como pasa el tiempo. Felicitaciones, hermano, a pesar de que eres opositor, lo hace muy bien. Esequivana. Pero fíjate, ¿ese no te insulta a ti? No. Una persona no te insulta. Para nada. Te dice algo y no te dice otras cosas que seguramente te han dicho del lado inclusive del chavismo. Aquí dice Jesús Eduardo Jaime. Bueno, sí, hemos llevado de todo. Felicitaciones a ti y a todo tu equipo. O sea, que hoy hay cochinito frito, reparte la torta. No, vamos a picar la torta ahora aquí. Diosdado dice que es de utilería. No, señores, de verdad. Aquí dice Iván Figuera. 1 kilo de caraota está en 500 bolívares. Medio cartón de huevo, 300. 1 kilo de carne, 950. ¿Qué opina de eso? Bueno, ese es el mercado especulativo y lo que hemos venido nosotros hablando de quienes han tratado de asfixiar al pueblo de Venezuela. No lo van a lograr.
Estamos seguros que no lo van a lograr. Ahora, fíjate, esa misma gente, si el gobierno decide traer alimentos en grandes cantidades para solucionar ese problema, comienzan a criticar al gobierno. Entonces, que los dejen en evidencia cuál es la posición que tienen al final. María Gómez dice, como que le encanta el Diosdadito, que lo tiene en su programa otra vez, ¿hasta cuándo? Y apuesto que le da la hora completa. Dile a Diosdado que me ayude a conseguir un carrito de Orinoco a precio justo, como ayuda a sus amigos, dice Héctor Colina. No, eso no es verdad. Héctor está equivocado, tiene que hacer el procedimiento que corresponde. Arsenio Dávila, Cabello renunciaría a la inmunidad para que se investiguen todas las denuncias que hay en su contra. ¿Quién se llama? Arsenio Dávila. Arsenio, está retardado. En el mes de enero del año 2011, yo reté a un diputado de la oposición que me acusó, a Julio Borges. Lo reté, que nos despojáramos, que renunciamos y nos despojamos la inmunidad parlamentaria para que él sostuviera las denuncias. Y no lo hizo. Es que yo no tengo problema con eso, compañero. Ahora, lo que no le voy a dar gusto es a alguien que me denuncie por cualquier cosa. Ah, bueno, como yo lo denuncié, ahora tiene que renunciar. Vamos los dos, vamos los dos. ¿Cuándo va a haber el juego de Grandes Ligas allá en Estados Unidos? Ojalá que sea pronto. Ojalá que sea pronto. Ojalá que sea de los Astros de Houston, ¿vale? ¿Ah, tú eres los Astros de Houston? No, vale, no, yo veo, no soy de los Astros de Houston, pero no vea... ¿Cuál es tu equipo en las Grandes Ligas? Detroit, pero Detroit está muy malito, ¿vale? pero fíjate Altuve, compadre. Altuve es el ejemplo de la constancia en Venezuela, de como ser humano. Un equipo cargado en el hombro lo tiene en la punta. Venezolano, sí se puede. Discriminado y marginado por su tamaño. Mira lo que está haciendo. ¿Quién lo tiene más difícil, ese equipo o el PSU? La oposición. Aquí dice, Diosdado, ¿qué opinas? Dice Ciudadano Jaime. Tú, que Ramos Alú calificó de parásito a Pastor Maldonado. Bueno, Ramos Alú dice muchas cosas, ¿no? Ahí le estaban reclamando sus mismos compañeros de partido por sus inconsistencias políticas. Las últimas, sobre todo. Yo no sé si será la edad, Ramos Alú, perdóname, pero le están criticando mucho la gente tuya. Mira, Diosdado, tenemos que hacer una pausa. Vaya. Y al retorno, mando aquí, si fuese en el mazo, compadre, vamos a la pausa. Ah, bueno, manda la pausa, pues ya venimos con Diosdado Cabello. Vamos a ver si picamos esta torta, ¿vale? Que no nos vamos a ir lisos. Ya venimos. Hoy tenemos que despedirnos, pero antes yo quiero invitar al presidente y propietario de Globovisión, al doctor Raúl Gorrín, para que nos acompañe acá. Muchas gracias. Nos salude. Quiero felicitarte. ¿Cómo está? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le va? Ahí está la cámara para que diga lo que quiera decir. Vladimir. Bueno, felicidades a Vladimir Villegas en su programa Vladimir a la Una, que gracias. Cumple hoy casi a las 2 años, con el siempre invitado especial, el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. También te felicito porque te ganaste premio en Explosión Creativa. Muchas gracias. Y Globovisión se gana 4 premios más. Y quiero tirarte una perlita toda tu vida, Vladimir. ¿A ti qué te mazazo, gusta? Un mazazo. Globovisión, mazazo la una. De acuerdo a los reportes de DirecTV, tenemos desde enero hasta la fecha como el primer canal en el ranking de DirecTV. Entonces, es una muy buena noticia. Quiero darle felicitaciones. Un aplauso, de verdad que sí, aplauso, prepa. Quiero darle mis felicitaciones sinceras a todo el equipo que nos acompaña aquí, a los camarógrafos, a todo el personal y por supuesto a nuestra querida Mayela León, Ulises Castro, Maribel Pombo, Edith Ruiz y bueno, a lo que no me llega ahorita a la mente, los felicito a todos, a Gustavo Perdomo, que es el presidente ejecutivo del canal y bueno, estoy muy orgulloso de ustedes y sigamos adelante dándole toda Venezuela, pues toda la paz que le hemos propiciado en estos 2 años. A pesar de que muchos apostaron que el canal no iba a seguir siendo la referencia informativa de Venezuela, lo sigue siendo y está consolidado. Felicitaciones, Ramiro. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, ahora sí nos despedimos. No, solo un comentario, o sea, que sin odio también se puede. Claro. Bueno, por supuesto. Sí, con odio, yo pasé 11 años sin venir a este canal, desde que estaba aquel señor que dirigía este canal, se tomaba un frasco de veneno en la mañana para que otros se murieran. Entonces era lo que vaticinaban que no iba a funcionar. Mira, sin odio también se puede. Así es. Sin odio. Informando, diciendo la verdad, se puede. Sí. Así es. A función del medio. Muchas gracias. Perdón que le robé el paso aquí, compatriota. No, gracias. ¿Y no vamos a picar la torta? Vamos a picarla, pero mejor dicho, vamos a picarla allá arriba. Porque... Feliz cumpleaños, pues. Feliz cumpleaños, bueno.
Hasta mañana.